Buenas tardes, funcionarios de la Caja de Seguro Social, funcionarios de la Procuraduría General de la Administración, oficiales, unidades de la Policía Nacional de Panamá. En esta tarde me place presentar al licenciado Adesio Mojica Peña, fiscal superior anticorrupción metropolitano, que nos va a disertar la conferencia Delitos contra la Administración Pública a los funcionarios de las tres instituciones ya mencionadas. Bienvenido, licenciado Adesio Mojica Peña, y el micrófono es suyo. Buenas tardes a todos, en especial a la Procuraduría de la Administración, quienes fueron los que hicieron la invitación formal al señor Procurador con motivo de que pudiésemos hablarles sobre los delitos contra la Administración Pública. De igual forma, buenas tardes para la Policía Nacional y para la Caja de Seguro Social. Como lo mencionó José Pretel de la Policía Nacional, mi nombre es Adesio Mojica Peña. Actualmente ejerzo el cargo de fiscal superior anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación. Ya tengo 15 años de estar en esta institución, llevando a cabo e investigando este tipo de delitos. Es de mucha importancia, como todos sabemos, que la función o el ejercicio que deben llevar a cabo todos los funcionarios debe ser un ejercicio en función de que las cosas las hagamos correctamente. El motivo, obviamente, de este tipo de conferencias, de charlas, es obviamente de inducir y llevar el conocimiento a aquellos funcionarios que de alguna u otra manera no tienen conocimiento directo de qué tipo de delito nosotros investigamos en las fiscalías anticorrupción y hasta dónde pueden los funcionarios ejercer esas funciones. Porque el ejercerla de alguna u otra manera mal, pudiésemos estar incurriendo en algunos de los tipos penales que se establecen en nuestro Código Penal. Más que todo, la experiencia que hemos tenido en las fiscalías anticorrupción respecto a este tipo de investigaciones, y si quisiera adelantarme un poco a la presentación, son aquellos delitos que tratan sobre las malas administraciones de los caudales públicos. Ese tipo de delito obviamente afecta lo que es el dinero estatal, porque justamente el funcionario por alguna razón considera que más allá de lo que se le está pagando por parte de la administración, busca otra entrada ilícita y que es la mala administración de los caudales públicos. Este sería el delito que más nosotros vemos aquí en la Fiscalía Anticorrupción, el delito de mala administración o malversación, como se le conoce. En otro plano y no menos importante están los delitos de corrupción de servidores públicos. Y aquí debo hacer una diferenciación o una pequeña explicación, porque cuando vemos lo que establece, se habla de la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, pareciese ser que este es el único delito de corrupción el que se investiga, ¿no? No es el único delito, porque hay una serie de delitos que se establecen en el Código Penal, los cuales pasaré a explicárselo. Pero sí quería darle esta pequeña explicación para que tuviéramos, por lo menos supiéramos qué es lo que nosotros investigamos más en esta Fiscalía Anticorrupción y qué conducta obviamente debemos nosotros investigar. Lo importante es, como todos sabemos, es definir qué es la función pública. En el artículo 1 de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que es ley de la República a través de la ley 42 del 1 de julio de 1998, establece qué es la función pública. Y en este caso se establece que es toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural al servicio o en nombre del Estado o de sus entidades o cualquiera de sus niveles jerárquicos. Automáticamente, cuando a nosotros nos contratan, evidentemente ya estamos, independientemente que nos estén pagando o no nos estén pagando, pero si tenemos un nombramiento por alguna entidad estatal para ejercer determinada función, ya obviamente entramos en lo que es la función pública a desempeñar.
Hay muchas y les puedo comentar, generalmente, por lo menos en el Ministerio Público, existe la posibilidad de que muchas de las personas que quieren ingresar a alguna fiscalía, por decirlo así, buscando la oportunidad de trabajo, en su gran mayoría entran, por decirlo así, de manera ad honorem, sin estar recibiendo alguna contraprestación. Claro está, con motivo de que en algún momento, cuando haya la oportunidad económica o alguna posición, como le llamamos nosotros acá, pueda entonces ser un asalariado o un funcionario que se le va a pagar. Pero el solo hecho de pensar de que si a mí no me están pagando, pero estoy ejerciendo una función pública, lo puedo utilizar como un elemento encaminado a cometer algún delito y decir, bueno, yo no soy servidor público porque no me están pagando. Ya partiendo de esa premisa, sabemos que la misma Convención Interamericana, y de ahí vamos a ver lo que establece la Constitución al respecto, ya nos aclara quién ejerce la función pública, que puede ser el funcionario remunerado o el funcionario que está nombrado de manera ad honorem. Así que esto, de alguna otra manera, no podría ser una justificación el hecho de que si no se le está pagando al funcionario por estar nombrado como tal, no podríamos decir que por esa sola razón no estaría incurriendo en la comisión de un delito, porque ya tiene la calidad de funcionario encima. El artículo 299 de la Constitución Política establece qué son servidores públicos. ¿Y qué son servidores públicos? Son servidores públicos las personas nombradas temporalmente o permanente en cargo del órgano ejecutivo, legislativo, judicial, de los municipios, entidades autónomas o semiautónomas y en general los que perciban remuneración del Estado. En lo que establece la Constitución vemos que no se habla de este nombramiento ad honorem, solamente se habla del que perciba remuneración del Estado, pero ya se ha establecido al respecto de eso y hemos tenido casos, por lo menos en la Fiscalía Anticorrupción, donde el servidor público que no es remunerado porque es ad honorem, puede ser objeto de una investigación penal. A diferencia, obviamente, cuando leemos este artículo, parece ser que quedaría por fuera el funcionario público que no tiene una remuneración económica. Pero en la práctica que hemos tenido acá, hemos tenido investigaciones donde, como ya se los mencioné, se han investigado a servidores públicos que están nombrados de manera ad honorem. Y de igual forma, el artículo 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es ley también de la República a través de la Ley 15 del 10 de mayo del 2005, establece quién es el servidor público. Es toda persona que ocupa un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido permanentemente o temporal, remunerado u honorario. Y ahí volvemos a lo que mencioné al principio, lo que establecía la Convención Interamericana. Esta es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, versus lo que establece nuestra Constitución. El artículo 2 del Código de Ética de los Servidores Públicos, adoptado por Ley 33 del 27 de octubre del 2005, establece lo que es la función pública e indica que no es más que toda actividad permanente o temporal, remunerada o ad honorem, realizada por una persona natural o en nombre o al servicio del Estado con independencia de su nivel jerárquico. Podemos ver ya las normativas que establecen qué es el servidor público y qué es la función pública aquí en nuestra república. Está bien establecida en este caso en el Código de Ética, que es un código que se aplica a todo servidor público. En el artículo 18 de la Constitución se establece cuál es la responsabilidad de todo servidor público. Los servidores públicos son responsables por las infracciones de la Constitución y la ley, y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. Me hablan de extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de estas. En el Código Penal hay un tipo penal que está en el artículo 355, que más adelante se lo voy a presentar, que abarca esta conducta, el extralimitarse, el abuso de autoridad o por alguna razón
omitir el ejercicio de alguna de las funciones para las cuales ha sido contratado. Pero ya lo establece, obviamente, y lo vemos en la Constitución, a manera tal de cuáles son las obligaciones que tenemos todos los servidores públicos para poder ejercer dichas funciones de manera correcta. Aquí vamos entrando ya a un punto muy importante, y cuál es la obligación de todo servidor público. En materia penal o en materia de investigación, en el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal, se habla sobre la obligación de todo servidor público de denunciar cualquier acto, y en específico en el caso de los delitos contra la administración pública, que llegue a su conocimiento. Y así lo establece el propio artículo, ¿no? Los funcionarios públicos tendrán la obligación de denunciar aquellos hechos que conozcan en el ejercicio de sus funciones. Las personas que por disposición de la ley o de la autoridad o por algún acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la administración, el cuidado o el control de bienes o intereses de la institución o entidad al respecto de lo que está administrando. Es decir, un ejemplo, si el ministro de determinada institución tiene el conocimiento de que en algún departamento bajo su cargo se está cometiendo algún delito de mala administración de caudales o algún delito de corrupción, él tiene que poner de conocimiento inmediatamente a las autoridades competentes para que se inicie una investigación. En el caso de los fiscales anticorrupción, nosotros tenemos la capacidad también de iniciar investigaciones de oficio, ya sea por conocimiento en medios de comunicación de algún acto que pueda estar relacionado a alguna mala práctica o malversación de bienes o caudales públicos. Tenemos la obligación de iniciar investigaciones. Pero en sí el artículo 83 del Código de Procedimiento Penal nos obliga a cada uno de nosotros a que presentemos la denuncia. No podemos obviar ante el conocimiento de algún acto que pueda rayar o que pueda perjudicar la correcta administración pública. No podemos obviar no denunciarlo. Tenemos esa obligación ya establecida en el Código de Procedimiento Penal. El artículo 29 del Código de Ética nos habla sobre el servidor público que debe denunciar también. Este artículo nos obliga también a presentar las denuncias correspondientes en ocasión del conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Todo servidor público tiene esta obligación de denunciar la comisión de hechos delictivos y que deben obviamente estar relacionados en principio por las correctas prácticas o malas prácticas que el servidor público deba estar ejerciendo en algún momento sobre los bienes o dineros que tenga que administrar o por alguna razón en específico. Ya entrando un poquito en la materia de lo que es los delitos contra la administración pública, de acuerdo a lo que establece el artículo 351 y 352 de nuestro Código Judicial, los delitos contra la administración pública en principio tienen que ver con aquellas conductas que afecten bienes estatales, el patrimonio del Estado, de los municipios, de las juntas comunales y en general cualquier entidad pública. ¿Qué afecta a la corrupción? Y aquí en este punto es de mucha importancia, ¿no? La corrupción, como todos sabemos, es un mal que de alguna otra manera afecta el desarrollo de toda sociedad de manera correcta, de manera tal que los bienes o los dineros estatales que deban ser destinados para algún fin especial en la correcta administración, estos dineros se utilicen de la manera que no corresponde. ¿Y qué nos afecta? Afecta el sistema de salud, afecta el sistema educativo, afecta el sistema de desarrollo de carretera, afecta la justicia y un sinfín de situaciones que finalmente redundan en detrimento de la correcta administración pública. ¿Cuáles serían los delitos contra la administración pública tipificados en nuestro Código Penal? Los mismos se encuentran en el título 10 del libro 2 del Código Penal. Se dividen en 9 capítulos. Los delitos que nosotros más investigamos, y era lo que mencionaba al principio,
son los que vemos en la presentación marcados o resaltados de amarillo. De las diferentes formas de peculado, corrupción de servidores públicos, enriquecimiento injustificado, confusión, abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos, delitos contra los servidores públicos, fraude en los actos de contratación pública. En el caso de los delitos los delitos de las diferentes formas de peculado, es muy importante tener claro qué significa peculado en sí. La voz peculado se deriva del latín peculatus y de peculium, que significa caudal. Según el autor peruano Iván Meini, es la infracción de un deber funcional que le obliga al servidor público a velar por el correcto uso, utilización, aplicación de aquellos bienes cuya administración, percepción o custodia le han sido confiados por razón de su cargo. La lesión puede ser patrimonial o moral. En este delito de peculado, que es uno de los que nosotros más investigamos acá, tiene que ver mucho con aquellas instituciones que tienen el manejo de caudales públicos. Y en nuestro país hay varias, casi que en todas las instituciones o ministerios se manejan caudales públicos. En los diferentes ministerios, en razón de las necesidades que tengan en su momento dado de bienes o servicios, manejan caudales públicos y manejan partidas para contratar a empresas, que son una de las cosas que constantemente, es uno de los medios que constantemente se utilizan para malversar los dineros estatales. Que si para la construcción de una carretera, si costaba 5 millones, se aumenta a 20 millones. Con motivo de que ese aumento pueda ser utilizado por los corruptos para recibir sus coimos o sus sobornos. Hemos visto muchos casos donde el bien a contratar, por decirlo así, su compra o su contratación es muy por debajo de lo que finalmente se pagó. Vemos que una carretera costaba 5 millones y finalmente la aumentaron a 15 millones, evidentemente con motivo de que esos dineros, como se los mencioné, pasaran a ser parte del soborno de los servidores públicos. Y es que buscan la fórmula, lamentablemente, y lo debo decir porque es la historia que nosotros vivimos a diario en nuestras investigaciones, de poder aumentar de alguna otra manera lo que en realidad cuesta el bien o el servicio a contratar. Que aumentan obviamente en detrimento de la correcta administración pública. Pero algo importante sí debemos tener de presente es que una vez se cometa este delito de mala administración, el delito de peculado, siempre se dejan rastros, porque si la carretera costaba 5 millones, evidentemente al finalizar los periodos, la Contraloría debe jugar un papel muy importante y es de evaluar aquellas administraciones de cada una de las instituciones y ahí es donde vienen los hallazgos y allí es donde vienen los informes de auditoría que finalmente determinan que se ha cometido una mala administración de los caudales que ha generado una lesión patrimonial. Ese es un elemento muy importante para nosotros como fiscales anticorrupción, es tener el apoyo por parte que de hecho es obligación por ley para la Contraloría ver cómo se manejaron esos caudales una vez la persona que lo tenía que manejar sale del cargo. Cada 5 años nosotros tenemos cantidades de informes de auditoría por las malas administraciones. Y este delito de peculado, generalmente nadie va a malversar o a malversar más que todo de manera espontánea, porque siempre detrás de esa malversación tiene que haber algún acuerdo de voluntades entre el funcionario y el particular. Es decir, se ponen de acuerdo, existe acuerdo de voluntades para cometer un ilícito, es decir, el funcionario puede elevar los precios o puede someter a adendas el contrato que ya se ha entregado con motivo de recibir soborno.
Y esto lo tengo que decir porque hace mucho tiempo solamente se veía una fórmula a seguir y era la de investigar solamente la mala administración de los caudales, que se refleja muchas veces en el informe de auditoría, pero se obviaba de alguna u otra manera ver por qué se llegó a esa mala administración. Y era porque el servidor público con el particular se ponían en componenda para sacar un provecho ilícito a costilla del Estado. Esta conducta penal, el delito de peculado o apropiación o sustracción o malversación, como se le llama, que está tipificado en el artículo 338 del Código Penal. Y establece que los servidores públicos o particulares que sustraigan o malversen podrán ser penados con una pena de 4 a 10 años. O que este funcionario de alguna otra manera permita que los caudales públicos puedan ser apropiados o puedan ser malversados por una tercera persona, también se le aplicaría esa pena de 4 a 10 años. Pero se agrava esta conducta justamente cuando la cuantía de lo apropiado, lo malversado, supere los 100,000 balboas. Y de eso tenemos muchos casos en la Fiscalía Anticorrupción. En los 15 años que tengo de estar aquí, ha pasado muchos casos en este orden. Las cuantías superan los 100,000 balboas y ha variado con el pasar de los años de una manera muy significativa, que hace por allá para el 2009, como una anécdota, en casos, se hablaba de casos de 300,000 balboas de malversación o de mala administración, y en aquel entonces nosotros lo veíamos como una cantidad muy elevada y nos sorprendíamos, pero en menos de 10 años ya hablamos de casos que tienen millones y millones de mala administración pública, de malversación, que la verdad que es lamentable mencionarlo, pero es lo que nos encontramos porque los funcionarios malos administradores, los funcionarios corruptos buscan la fórmula para sacar provecho económico a través de la administración pública, manejando los caudales de manera incorrecta. Y de eso hay muchos casos, muchos conocidos ya en los medios, justamente porque se han apropiado de grandes cantidades de dinero. Existe un peculado, el delito de peculado culposo. Y se tipifica en el artículo 340 del Código Penal. En este caso, el peculado culposo es totalmente diferente al peculado que les leí o les mencioné hace un momento, que es el que está en el 338. El peculado culposo tiene más que ver con la falta de una buena administración, la falta de probidad, la falta de cuidado que ejerce un funcionario o un servidor público. En este caso la pena es de 3 a 6 años. Y en este caso del peculado culposo, tendría que ver, por ejemplo, aquel servidor público que tiene bajo su administración una caja menuda, que tiene bajo su administración varios vehículos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que por falta de probidad, por falta de prestar la atención, en el caso de la caja menuda, el funcionario deja el lugar donde tiene ese dinero, lo deja sin llave, lo deja al acceso de terceras personas, y por alguna razón alguien se apropia o toma el dinero, se hurta el dinero. Esa conducta en automático les aplicaba a aquel funcionario, obviamente, que permita el extravío, que no toma las medidas al respecto, porque si sabe que tiene a su disposición o a su administración una caja menuda que tiene una cantidad determinada de dinero, lo que tiene que hacer es cuidarla como un buen padre de familia. No lo puede dejar a la vista, porque evidentemente va a haber alguien que lo va a querer tomar. Y si ya obviamente hay controles para ese tipo de administración y no los está cumpliendo, y al incurrirse y al extraviarse esos dineros,
el servidor público podrá ser inculpado, podrá ser señalado, podrá ser denunciado por un delito de peculado culposo. Aquí quizás no hay de hecho no hay la voluntad del servidor público de que esos dinero alguien venga y se los apropie, pero él está dando de alguna otra manera pie o camino a que se extravíe. No puedes dejar una puerta abierta, no puedes tener esa caja menuda en un lugar donde no esté bajo llave, porque es muy probable, si el lugar donde está es de fácil acceso, es muy probable que esto pueda ocurrir. Y ya la conducta obviamente está tipificada en nuestro Código Penal. No podríamos alegar, o el funcionario no podría alegar, es que, bueno, yo no sabía, se dañó la cerradura y la verdad que la cerradura estaba dañada y lo dejé así, pues, porque en el caso tal, si hubiese sido por una cerradura dañada, lo propio como un buen administrador de estos caudales públicos es que el servidor que el funcionario solicita a la administración que le cambie esta cerradura. Pero si no lo hace, evidentemente ya incurre en la conducta penal, porque hay muchas formas de poder arreglar lo que correspondía para evitar que se diera el ilícito en sí, ¿no? Este es otro tipo penal establecido en el artículo 341 del Código Penal, y más que todo va dirigido a aquel funcionario que por alguna razón utilice los bienes estatales para uso personal. Y el ejemplo más clásico de esto es la utilización de vehículos estatales para uso personal. Si a mí como fiscal se me designa o nos dan dentro de la institución una cantidad determinada de vehículos franja amarilla, estos vehículos franja amarilla son única y exclusivamente para la función que nosotros tenemos que ejercer en pro de las investigaciones penales. Yo no puedo tomar ese vehículo porque soy el fiscal, porque lo han suministrado al despacho, y agarrarlo para hacer una mudanza y llevar cosas personales de un lugar X a otro lugar. Yo no puedo utilizarlo con motivo de eso, porque automáticamente incurro en lo que es el delito de peculado de uso. La pena aquí, la pena de prisión a imponer es de 1 a 3 años. Y las investigaciones que más nosotros tenemos aquí en el tema de la utilización de los vehículos estatales. Que si los fines de semana lo utilizaron para ir a la playa, que si el fin de semana lo utilizaron para ir a la finca, porque soy el director de alguna entidad regional. Estas conductas obviamente no están permitidas por la ley, porque eso es un bien estatal. Ni siquiera lo pueden utilizar para cuestiones personales, porque está totalmente prohibido y obviamente está penado en el Código Penal, porque es una conducta delictiva. Es a lo que se le llama peculado de uso. Y así sucesivamente. No puedo utilizar cosas, agarrar, por decirlo así, la computadora que me ha sido asignada para hacer trabajos personales. No me puedo llevar la computadora que está asignada para un fin o una función pública definida, para hacer trabajo de la escuela, para hacer trabajo de la escuela de los niños. No puedo hacer absolutamente eso, porque incurro en la comisión de un delito. Hace mucho tiempo tuvimos un caso de una servidora pública que desempeñaba el cargo de psicóloga para determinada institución. ¿Y qué hacía la psicóloga en su horario de trabajo? Brindaba asesorías o consultorías a algunas empresas en función de que les entrevistaba a las personas que iban a trabajar en esas empresas, pero utilizaba el tiempo y el bien estatal para, por decirlo así, tener esa otra entrada. Eso es lo que se pena a través de este artículo 341, porque la función pública o la correcta administración de ese bien solamente tenía que estar destinada para las entrevistas de los funcionarios, las personas que aspirarían a entrar a esa institución, no para entrevistar o hacer test psicológicos de personas que no eran parte de la organización o de la institución. Y que fue lo que finalmente se determinó en esa investigación, que
la señora tenía en su computador personal una cantidad determinada de informes que eran los que ella presentaba a la empresa que la había contratado para tal fin. Entonces, estas son las conductas obviamente que nosotros no podemos permitirnos hacer, ni directa o indirectamente. Esas conductas se traspulan a lo que establece el Código Penal y son unas conductas, son conductas prohibidas y penadas, como se lo he manifestado. El peculado por extensión. Este es otro tipo de peculado en el cual generalmente cuando existen procesos en algunas otras jurisdicciones donde se secuestran bienes, donde se embargan bienes, aquí se nombran por petición de las partes administradores o depositarios judiciales. Y eso tiene que estar establecido a través de una resolución que el juez de la causa, el juez civil, el juez laboral o el juez que corresponda, establezca a quién designa como administrador o perito depositario o depositario judicial. Generalmente estos administradores o depositarios judiciales son particulares. Y aquí vendría la discusión de lo que se manifestaba al principio, en saber quiénes son servidores públicos. Por el solo hecho de ser designado como depositario judicial o como administrador judicial de determinada situación de alguna empresa, la administración judicial de alguna empresa o el depositario judicial de unos bienes porque existe un conflicto civil que se está por definir, por el solo hecho de ser nombrado, ya adquiere la calidad de servidor público por extensión, por esta situación. Y allí vamos a ver que la administración pública no va a pagarle económicamente hablando ninguna remuneración a este servidor por extensión. Eso lo hará en su momento dado las partes dentro del proceso. Pero por eso el hecho de que ya un juez determinada causa lo haya designado, él adquiere esa calidad de funcionario público. Y si por alguna razón, y es aquí donde está el tema a prestar la atención, si por alguna razón esa administración judicial la lleva de tal forma que provoca malversación, provoca pérdida de los bienes, entonces incurre en un peculado por extensión. Y le alcanza entonces ese tipo penal que en principio debe estar destinado para los servidores públicos, lo puede alcanzar por la designación la designación para la cual se le ha designado, valga la redundancia. Este es el otro, el delito, por decirlo así, es uno de los delitos que más nosotros investigamos. Ya hemos pasado los delitos de las malas administraciones de los caudales públicos, diferentes formas de peculado, que abarca obviamente en principio a los servidores públicos. Y otra cosa que se me pasaba, en este tipo de investigación por delitos de peculado, nosotros también podemos alcanzar al particular. Imputamos cargos al servidor público que mal administró e imputamos cargos por peculado en calidad de partícipe al particular que participó en la comisión del hecho punible. Eso no nos permite el procedimiento aplicarle en calidad de partícipe la comisión de un delito de peculado, y que hay una discusión que se plantea casi que siempre por parte de los abogados de la defensa, basándose en el hecho de que los particulares no son servidores públicos y mal pueden cometer un delito de mala administración de los caudales. Pero en calidad de partícipe, de acuerdo al artículo 44, les es dable, obviamente es viable, imputar cargos también por peculado a un particular. En el caso de los delitos de corrupción de servidores públicos, esto se establece en el artículo 345 del Código Penal. El artículo 345 es la modalidad sencilla, por decirlo así, donde la pena va de 2 a 4 años.
Y esto tiene que ver con aquel servidor público que acepte, reciba, solicite donativo, promesa, dinero o cualquier beneficio o ventaja para realizar, omitir o retardar un acto en violación de sus obligaciones o quien los acepte a consecuencia de haber faltado a ellos. En este caso, el ejemplo más acertado es aquel servidor público que por alguna razón solicite dinero para agilizar un trámite o solicite dinero para dejar de hacer un trámite. Ya en automático está cometiendo el delito de corrupción, pero es evidente que el servidor público tiene que tener la participación, o por decirlo así, de una segunda persona, que en este caso es el particular. El funcionario, el servidor público es el funcionario corrupto y el particular generalmente es el corruptor, el que promueve a que este funcionario cometa el delito. Pero allí tiene que haber un acuerdo de voluntades. Tiene que haber un acuerdo de voluntades porque existe otro delito que se llama confusión y que lo explicaré más adelante, donde no hay ese acuerdo de voluntades, pero sí hay una exigencia muy marcada de parte del servidor público para con el particular, ya sea en agilizarlo o dejar de hacer algo. En el delito de corrupción de servidores públicos, una de las mejores formas para la Fiscalía de poder llegar, poder tener una causa bastante completa, sería a través de operaciones encubiertas, y que la hemos hecho, donde se pone en conocimiento de que X funcionario con X particular van a trasejar dineros con motivo de dejar o no hacer alguna situación. Hemos tenido casos en la autoridad de tránsito terrestre, donde funcionarios pedían dinero a los usuarios con motivo de borrar boletas, de hacer alguna gestión, y le hemos dado el seguimiento y vigilancia. Esto se hace, lo hemos hecho en sistema penal inquisitivo, que es uno de los sistemas que actualmente todavía rigen, porque ya como sabemos está rigiendo el sistema penal acusatorio, pero en estos casos en particular, y en ese caso en particular que les puedo comentar, nosotros recibimos como a las 2 de la tarde recibimos una denuncia, una indicación de que un servidor público estaba en componenda con un particular para recibir cierta cantidad de dinero y borrar una boleta. Se activó todo la participación de los funcionarios con la DIJ, con los fiscales acá, y se hizo el operativo encubierto. Y de hecho el particular iba a entregar cierta cantidad de dinero a la servidora pública, y que no era mucho dinero, quiero que sepan. Era aproximadamente como 30 balboas para borrar una multa de 90 balboas. Cuando nosotros vemos esa cantidad, podríamos decir, bueno, son $30 y eso no es mucho dinero. Eso lo podemos obviar, pero no. Cuando nosotros hacemos la suma de todos esos $30 diarios, nos podríamos imaginar cuántas boletas no borró o no borraba esta señora. Y me imagino, y eso no lo pudimos comprobar, que obviamente eso iba en aumento dependiendo de la propia multa. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa operación encubierta, tuvimos como 2 horas para que se diera la situación. La servidora pública recibe los dineros, y en ese acto entonces la policía judicial, en conjunto con el fiscal, aprende a la señora. Y lo primero que ella manifiesta, y que esto es lo que sorprende muchas veces, lo primero que ella manifiesta es que ella era una señora que ganaba 350 balboas y que tenía una hija enferma, y que ella hacía esto porque tenía la hija enferma y que era una entrada. Lo justificaba en esa situación. Y la verdad que en primer plano impacta, porque ella vivía con la hija y la hija estaba sola en la casa, y ese día ella iba a salir aprendida, iba a salir detenida. Por otro lado, vemos la situación familiar, que lamentar que su hija obviamente no iba a tener en su momento a una persona que la atendiera. Pero esas son las cosas que nosotros como servidores públicos tenemos siempre que poner por delante.
Detrás de cada una de estas situaciones, ya sea delitos de poca monta, lo digo así, o delitos de alto perfil, siempre va a haber una situación familiar que lamentar. Y antes de realizar eso, sabes que nosotros como servidores públicos tenemos que tener algo bien claro, y es que estamos siendo remunerados para ejercer una función pública. A nosotros no nos están pagando para cobrar o pedir una coima o un soborno para agilizar o dejar de hacer una función pública. No, a nosotros cada quincena el Estado nos está remunerando por la función pública correcta que debamos ejercer. Y la justificación que daba esta señora era porque su hija estaba enferma y porque ella ganaba 350 balboas. Y eso no es una justificación que se puede tomar como para exonerarla o dejarla sin el cargo de corrupción que ella obviamente por la conducta ejercida o desplegada se le iba a imponer. Fue bastante difícil, pero la fiscal en ese momento tuvo que ordenar su detención. Este es el delito, el de servidores públicos básicos. Ahora vemos en el caso del artículo 346 del Código Penal, es la corrupción especial. Y mantiene una pena de 4 a 8 años. Y que es otra de las cosas que siempre hemos discutido. El anterior es de 2 a 4 años, si no mal no recuerdo, 2 a 4 años, que son penas que generalmente se prescriben porque en la gran cantidad de casos que nosotros remitimos hacia el órgano judicial, hemos tenido la lamentable situación de que algunos se prescriben porque la gran cantidad de casos que hay en el sistema judicial a veces no permite que sea lo más ágil posible conseguir condenas en esto, por las diferentes cantidades de situaciones que se dan y que nosotros que trabajamos en esto sabemos, hay mucho, pero mucho trabajo. Pero en el caso del delito de la corrupción especial contenido en el artículo 346, la pena es un poquito más amplia. Hemos discutido ya y se ha buscado la fórmula, tuve una comisión en el 2015 que buscaba ampliar las penas en estos delitos. Eso quedó en estudio y nunca se concretó porque si hablamos de delito de corrupción y somos signatarios de convenciones de corrupción, cuando vemos las penas pareciera que fueran muy bajas para las conductas que se ejecutan. Son muy bajas, por decirlo de esa forma. Sin embargo, en este artículo 346 todavía vemos luz porque la pena se aumenta hasta 8 años para aquellas personas que cometen el delito de corrupción de servidores públicos. Y en específico, se plantea en este artículo quiénes pueden incurrir en este tipo penal, por decirlo así, especial. Los servidores públicos del Ministerio Público y del órgano judicial, las autoridades administrativas y árbitros o cualquier cargo que deba decidir un asunto de su conocimiento o competencia, de manera personal o por interpuesta persona, y con el motivo o el fin de recibir o aceptar o solicitar donativos, promesa, dinero, beneficio o ventaja para perjudicar o favorecer a alguna de las partes. Generalmente en el delito de corrupción siempre pensamos en el dinero que recibe el servidor público, pero muchas veces no solamente se centra o se circunscribe a la recepción de dinero, muchas veces puede ser en especies, bienes, y más allá de eso, en el 2015 estuve en una capacitación en Roswell, Nuevo México, y unos jueces federales nos explicaban que ellos habían, unos agentes del FBI, nos ponían un ejemplo de que habían procesado a un juez federal por un delito de corrupción. Pero lo que llamaba la atención aquí es que ese juez no estaba pidiendo dinero, no estaba pidiendo ningún bien de lo que generalmente nosotros vemos. Este juez aparentemente tenía que juzgar a una persona, a una mujer que fue aprendida por portar cierta cantidad de droga, vendía droga en una esquina de una calle allá en California,
Y el juez, cuando ve a la imputada, a la joven, esta era una muchacha bien parecida según lo que nos manifiesta los agentes del FBI, y el juez le hizo una propuesta indecente. La propuesta indecente obviamente era tener alguna relación con ella. La señora accede, pero ya había una denuncia respecto de eso y se hizo un operativo y finalmente entonces aprenden al juez con motivo de esa práctica corrupta, que no era el dinero, que no era el carro, que no era una casa, sino que era por decirlo así, una situación que no es de las comunes cuando las comunes que generalmente vemos. Él le estaba pidiendo tener una relación con la señora esta. Ella se le condenó por delitos de corrupción. Vemos que a diario, por lo menos en el caso de las investigaciones que nosotros tenemos acá, generalmente son por aquellas donde obviamente el servidor público tiene la facultad, obviamente, de llevar a cabo alguna función o dejar de hacerla o hacerla en beneficio de una tercera parte con motivo de recibir algunos de estos indicativos que establece el código: dinero, donativos o bienes. Y siempre en los casos que hemos tenido tienen que ver con la mala administración, que es el delito que al principio comenzamos, el delito peculado, con motivo de sacar algún provecho de las contrataciones que realiza la entidad en su momento dado. Y allí, obviamente, como lo vemos en este artículo, por el solo cargo de ser un agente del Ministerio Público, del órgano judicial en principio, la pena va de 4 a 8 años. Hemos tenido de todo un poco, hemos tenido funcionarios del Ministerio Público investigados por delitos de corrupción, y lo hemos tenido en algún momento del transcurso de la Fiscalía Anticorrupción. Hubo un funcionario que pedía una cantidad de dinero a un imputado, se hizo una operación encubierta y se le agarró en ese operativo, por decirlo así, recibiendo el dinero de la persona que estaba siendo investigada. Y así sucesivamente hemos tenido de otras, del órgano judicial también hemos tenido investigaciones. Pues se ha hecho lo propio para obviamente tratar de evitar que se sigan cometiendo este tipo, que en realidad daña completamente a la justicia. Era lo que al principio mencionaba, que una de las cosas que se afecta es la administración de justicia, obviamente, y que no escapa, lamentablemente, no escapamos de este flagelo que a diario tratamos de combatir aquí en la Fiscalía Anticorrupción. El artículo anterior obviamente va encaminado a la conducta que despliega el servidor público. Este artículo, el artículo 347, alcanza al particular, y a él se le podrá aplicar una pena de 3 a 6 años. De 3 a 6 años. Muchas veces nos presentan denuncias que han ocurrido hace más de 7 años, indicando que un funcionario por allá en el 2000 y tanto cometió el delito de corrupción, pero ya sabemos que tenemos que ver inmediatamente cuáles son las conductas, las penas a aplicar para ver si el delito no ha prescrito o sencillamente tenemos oportunidad para hacerlo, porque en el camino se puede prescribir lamentablemente, pero son cosas que obviamente nosotros tenemos que tener bien claro como fiscales. A los tramitantes de las investigaciones se les explica al respecto de eso para evitar, porque también hay un sinsabor que generalmente la sociedad establece que no se hacen las investigaciones, y bueno, ya ustedes saben cuáles son esas constantes quejas que hasta cierto punto pueden ser aceptables porque hay un derecho a presentarlas, pero la especialidad que requiere este tipo de investigación obviamente exige de mucha especialización y de mucho tiempo para su esclarecimiento. En los delitos de malversación, cuando hablamos de contratos de arriba de los 5 millones de adendas que constantemente se hacen, y donde esa malversación
que generó el pago de coimas o de sobornos en grandes cantidades de dinero van a parar a bancos locales y de allí van a bancos internacionales y le da la vuelta a todo el mundo, el camino de ese dinero, nos damos cuenta que una investigación por delitos de malversación o corrupción no se va a perfeccionar en un mes, en 2 meses, en 5 meses, en 6 meses, ¿no? Esto requiere de mucho más tiempo porque así como quienes lo cometen son especializados, porque el servidor público que ejerce el cargo de un ministro, de una alta jefatura en algún ministerio, es una persona estudiada y obviamente no va a hacer las cosas de tal forma que encontremos cuáles son los rastros de cómo se cometió ese delito. No lo va a hacer, lo va a hacer de la mejor forma. Y más allá de eso, el empresario que ejerce esa actividad de corromper o de participar en la comisión del hecho punible tampoco es cualquier persona, son personas estudiadas. Y más allá de eso, tenemos detrás de ellos un esquema o tenemos una estructura de contadores, auditores y una gran cantidad de personas que también son especializadas, que de alguna otra manera van a buscar la fórmula bien precisa para evitar que si llega en algún momento una investigación, nosotros no encontremos la prueba a la orden del día. Por eso que hablar de que este tipo de investigaciones, ¿por qué el fiscal no detiene a la persona? ¿Por qué el fiscal no acusa? ¿Por qué el fiscal ha dejado de hacer esto? No es lo que debería ser, pero muchas veces por el desconocimiento, evidentemente, tendemos a hacer ese tipo de comentarios. Nosotros podemos manejar esa situación, sin embargo, es de mucha importancia tener claro que este tipo de investigaciones no son fáciles de llevar a cabo por lo que ya les he mencionado. Un dinero que es depositado en un banco local y después de allí se hace una transferencia a Nueva York, pasa a algún banco europeo y después va a Hong Kong. Le perdimos el rastro en Hong Kong y cuando mandamos las asistencias judiciales, evidentemente, hay un tiempo más allá porque esos países quedan en el otro, cruzando el charco, por decirlo así, quedan en otra latitud y esas asistencias internacionales no nos llegan casi que de inmediato. Tengo un caso que desde el 2014 se pidió una asistencia internacional y al día de hoy no hemos tenido respuesta, con motivo de lo que ya le hemos manifestado, dándole seguimiento a unas transferencias que se hicieron. Entonces, son delitos que son complicados en su investigación, no son difíciles, pero son complicados por las propias estructuras creadas por quienes en su momento dado cometieron los actos ilícitos de malversación o corrupción. Este es el otro tipo penal, o que se le conoce bien comúnmente como el delito de botella. Es cuando alguien acepta un nombramiento en algún cargo público y finalmente no lo ejerce, pero cada quincena recibe su remuneración. Aquí, como vemos, la pena es muy, pero muy baja para lo que pueda provocar ese servidor público que está cobrando de más. La pena va de 150 a 300 días multa o trabajo comunitario. Pero hemos tenido algunos casos donde ese servidor público se ha apropiado, por decirlo así, o ha cobrado casi por 2 o 3 años salarios, y cuando vas a sumar, dependiendo del salario que gana, es mucho dinero. Es un poco desproporcional y hago una crítica constructiva porque ya se ha estado discutiendo sobre este tipo de pena, porque finalmente aquí lo que se afecta es el erario público. Los dineros pasan a un servidor público que no está ejerciendo su función porque está en su casa o porque lo nombraron, porque era adepto a algún partido político, porque era amigo de algún político, o porque ese político lo ha nombrado, y si ganaba $3,000, de esos $3,000 le tiene que dar más de la mitad o la mitad al político y la otra entonces le queda a él, porque todo eso es negociado, todas esas negociaciones se hacen. Una de las fórmulas para poder corroborar esto es obviamente presentando la denuncia y más allá de eso haciendo las auditorías de puesto como se le conocen, que son realizadas por la Contraloría General de la República, con motivo de ver si la persona está físicamente en su puesto de trabajo.
esto es lo que la corrupción a nivel internacional, cuando un servidor público de otro estado de alguna otra manera está pidiendo dinero por algún hecho en particular, ya lo define el código penal al respecto. Muchos se preguntan si hay corrupción a nivel privado. En este capítulo, capítulo del Código Penal, en los delitos contra la administración pública, no hay nada que me establezca que hay corrupción a nivel privado, pero sí en el artículo 254, 255, si mal no recuerdo, me habla de un tipo de corrupción a nivel privado, entre particulares, porque como lo he mencionado, se supone que los delitos contra la administración pública en principio deben ser cometidos por servidores públicos. Y en muchas ocasiones en capacitaciones internacionales nos preguntan si nuestra legislación tiene algo de corrupción a nivel privado, pero generalmente se da a nivel de bancos o corporaciones donde en la misma situación algún empleado ejerce o solicita dinero a una contraparte con motivo de dejar o no hacer alguna función en particular. Pero nosotros como Fiscalía Anticorrupción hemos tenido muy pocos casos al respecto de eso, que sería el artículo, lo estoy buscando, el artículo 255 al artículo 258. Un tipo de corrupción. No. Es un tipo penal, como le digo, muy poco cometido o que nosotros hayamos investigado. Y está el artículo 253, corrijo. Quien de manera directa o indirecta prometa, ofrezca, conceda, solicite o acepte a una persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en esta un beneficio indebido. Ya podríamos catalogarlo como un delito de corrupción a nivel privado que está en otro capítulo del Código Penal y no en los delitos contra la administración pública, y que me gusta mencionarlo para que tengamos una idea de que se podría enmarcar en esta conducta como un delito a nivel de corrupción entre particulares. El enriquecimiento injustificado. Esto se observa en el artículo 351 y tiene que ver con la obligación, en principio, de todo servidor público de realizar una declaración de bienes. Esto lo establece la Ley 59 del 29 de diciembre de 1999. Todo servidor público que ocupe un cargo de alta jerarquía debe, antes al entrar a su puesto, declarar cuáles son los bienes y finalmente los bienes que tiene a su disposición, los personales, y cuando sale también. Este es con motivo finalmente de definir que dentro de su mandato, dentro de su ejercicio como tal, no se enriqueció de manera ilícita o injustificada. Generalmente estos delitos inician con una denuncia que debe ser presentada ante la Contraloría General de la República, quienes realizarán una evaluación de los bienes o los bienes que tiene el funcionario para determinar si hubo un enriquecimiento o no hubo enriquecimiento. Generalmente muchas personas vienen y presentan la denuncia en la Fiscalía Anticorrupción, pero ya por ley se establece que debe ser presentada la denuncia ante la Contraloría y con prueba sumaria, que establezca que por lo menos ese servidor público en realidad sí se enriqueció. Hemos tenido muchos casos de esto y hubo uno muy famoso, uno de los más viejos, que lo conocían como el caso de los durodólares, donde se le encontraba a una funcionaria una cantidad determinada de dinero en un congelador, y ese caso se procesó acá finalmente, y así sucesivamente otros que están todavía en los estrados de los tribunales, que no podría mencionar con más precisión, pero que sí han sido investigados con motivo de que la Contraloría, una vez se presentó la denuncia ante ellos, hicieron una auditoría y determinaron que determinado servidor público sí se enriqueció de manera injustificada, y en estos informes se establece qué es lo que no pudo justificar el servidor público.
Este era el otro delito que hace un momento les mencionaba, que es muy parecido al delito de corrupción de servidores públicos. En el delito de corrupción de servidores públicos, en el delito de manera simple y el especial que les hablé, que está en el 345 del Código Penal y el 346, en esos dos siempre va a haber un acuerdo de voluntades entre el corruptor, que es el particular, y el corrupto, que es el servidor público, para dejar de hacer o hacer algo en detrimento de las funciones con motivo de recibir algún beneficio. Corrupción de servidores. En el caso de concusión, que es otro tipo penal, se establece una pena de 3 a 6 años, pero aquí se invierte la situación. Y es que aquí no hay un acuerdo de voluntad per se, sino una imposición por parte del servidor público a la persona o particular que de alguna otra manera necesita realizar alguna gestión o está sometida a alguna situación en particular en la administración pública. Y uno de los ejemplos más básicos es aquel donde de repente un juez o un fiscal tiene la potestad en el sistema inquisitivo de ordenar la detención preventiva de determinada persona, y el fiscal le establece al que va a ser detenido: mira, yo te voy a detener, pero si tú quieres, me pagas tanto y yo no te detengo. Evidentemente sabemos que esa persona que va a ser detenida lo que menos quiere es estar sometido a una medida de esta categoría. Evidentemente esa persona va a hacer todo lo posible para pagar lo que está solicitando el fiscal o el funcionario o el policía en el caso de las boletas, o el juez ejecutor en la caja de seguro social. Tengo un proceso, te puedo ayudar, pero tienes que darme tanto. Esa persona va a hacer lo posible. Ahí quizá no hay un acuerdo de voluntades, porque en el caso de que si se le va a imponer una medida cautelar, esa persona evidentemente ya se siente constreñida e inducida por el servidor público, porque si no me pagas te meto preso. Si no me pagas, el proceso de ejecución va casi que inmediatamente. Si no me pagas, te pongo la boleta por el doble. El particular obviamente va a estar inducido y constreñido a dar esa determinada cantidad de dinero. Es una forma de extorsión de parte del servidor público que tenga de alguna otra manera alguna función específica que pueda afectar al particular o a la persona que está solicitando la gestión en sí. Este tipo de extorsión obviamente se traduce en lo que es el delito de concusión, que tiene una pena de 3 a 6 años. Y que son los ejemplos que más nosotros vemos, que el de aduana, que si tú quieres que ese vehículo salga lo más antes posible del área de aduana, tienes que darme tanto, porque si no, ahí lo dejo y dormirá. Obviamente el usuario quiere sacar su vehículo porque lo necesita, por lo que sea, y se ve combinado, se ve obligado a pagarlo. Pero es el servidor público que tiene el sartén agarrado por la mano, por decirlo así, donde él es el que puede tomar la decisión, pero utiliza ese poder en detrimento de la correcta administración pública y en detrimento obviamente del particular o la persona que está solicitando el servicio. Y de allí entonces saca un provecho económico, más allá de lo que obviamente ya todos sabemos, un provecho económico que no tiene absolutamente nada que ver con la función que ejerce. El delito de tráfico de influencia. Este es un delito bastante, muy poco visto en la Fiscalía Anticorrupción. Muy pocas denuncias nosotros vemos por esto, porque generalmente debe ser denunciado. De manera oficiosa no nos daría para iniciar una investigación. Tendría que ser muy preciso y tener bien claro el tema que se está traficando. Y generalmente siempre van a haber 3 personas. Generalmente hay un particular que va a servir del medio para traficar esa influencia, un beneficiario y un servidor público que va a realizar o agilizar de alguna otra manera la función o lo que se requiera por parte de ese beneficiario. 3 personas.
a cometer este delito. Y tiene algo muy particular y muy parecido también al delito de corrupción de servidores públicos, que generalmente se solicita o se recibe o acepta promesas reales o simuladas con motivo de que un tercero se vea beneficiado. Siempre hay una contraprestación de por medio. Las penas, en este caso, generalmente van de 4 a 6 años de prisión. Y hay un agravante que va de 5 años de prisión. El abuso de autoridad. Este es un delito bastante particular. Y más allá de eso, digo particular porque en el sistema penal inquisitivo se requiere una prueba sumaria para poder iniciar una investigación en contra de la persona que está siendo denunciada. En el sistema acusatorio ya no se requiere esa prueba sumaria, solo basta con presentar la denuncia e iniciar una investigación. Pero en el inquisitivo, y quisiera hacer esa diferenciación, en el inquisitivo sí en algún momento dado, ya la Corte en reiterados fallos ha hablado sobre la necesidad de una prueba sumaria para arribar a determinar que la conducta abusiva se ha ejercido. Y esta prueba sumaria tiene que probar la comisión del hecho punible, es decir, que quien denuncia tiene que traer esa prueba sumaria ante la fiscalía, en este caso en el sistema inquisitivo, con motivo de que eso dé origen a un procedimiento de investigación. Eso lo establece el artículo 2467 del Código Judicial. Pero los pronunciamientos de los que les hablo, que establece que ha establecido la Corte Suprema, tienen que ver y más que todo exigen que esa prueba sumaria sea presentada una vez se presente, valga la redundancia, la denuncia o la querella. No se puede suplir posteriormente, salvo que haya mucha dificultad por parte del denunciante o el querellante en obtenerla, pero sí la puede referir al fiscal para que el fiscal entonces haga lo propio en su búsqueda. Pero si no es el caso, y el particular presenta una denuncia contra algún juez, generalmente siempre son denuncias contra juez de paz, y también se presentan a veces denuncias contra agentes de la policía. Aquí voy a hacer una explicación más adelante. Lo que tenemos es que si alguien viene a denunciar a un juez de paz porque supuestamente falló, porque supuestamente ordenó un lanzamiento de una vivienda, porque supuestamente a través de un proceso quitó una cerca y viene y la parte afectada viene y presenta la denuncia, no basta con traer a la fiscalía copia de todo ese proceso administrativo. Eso no es suficiente porque cuando nosotros vemos ese proceso administrativo, y aquí sí tengo que ser muy claro en esa conducta, el proceso administrativo que se está presentando con la denuncia no surte la calidad de prueba sumaria, porque lo único que le establece al fiscal es que hay un proceso administrativo, el cual debe ser decidido por esa autoridad y que tiene obviamente oportunidad de ser debatido en una segunda instancia a través de la vía recursiva, los recursos, las apelaciones que correspondan. Entonces, desde ese punto de vista, al ver esto, porque muchas personas presentan la denuncia trayendo un cúmulo de papel y diciendo esta es la prueba sumaria, ya nosotros como fiscales tenemos que tener bien claro cuál es la conducta que se está denunciando y si lo que se está presentando surte la calidad de prueba sumaria, porque ya la Corte ha dicho que la presentación de una cantidad innumerable de documentos no surte los requisitos de lo que es prueba sumaria. Y esto la Corte lo ha venido manifestando porque hubo un tiempo donde se presentaban cantidad de denuncias, por lo que fuese, porque el fiscal ordenó una detención, porque el fiscal ordenó una indagatoria, porque el juez condenó a una de las partes, porque el juez ordenó un secuestro penal. Y ellos tenían que poner obviamente un límite para que por cualquier actuación que llevara algún servidor público se evitara esa gran cantidad de denuncias. Pero aún así, ya es lo poco que tenemos, porque el sistema penal inquisitivo ya está en fase de liquidación, ya se ve muy poco, pero en el acusatorio, en el sistema acusatorio se presentan a diario ese tipo de denuncias donde se querella o se denuncia a algún juez de paz porque dictó un fallo o una decisión a favor de alguna de las partes.
Pero el solo hecho de mencionar esto, ya uno como fiscal o como investigador tiene bien claro que esas conductas obviamente no pueden ser vistas como un acto abusivo per se. Es bien delgado lo que hay que hilar para saber si esa conducta obviamente incurre en un acto abusivo. Y a pesar de que no se requiera una prueba sumaria, evidentemente el fiscal tiene toda la capacidad, en primera instancia, en explicarle a ese denunciante, a ese creyente, que lo que está presentando no va a surtir el efecto correspondiente, o sencillamente recibirla bajo la insistencia. Y lo debo decir porque muchas veces buscan la esfera penal para presionar a estas autoridades en la forma que sea. Presionarle y decir, bueno, ya yo te presenté una querella penal o yo te presenté una denuncia por abuso de autoridad, así que lo que buscan es que el servidor público de alguna otra manera sienta algún temor, y es lo que no queremos, porque nosotros como Fiscalía Anticorrupción no podemos entrar a analizar un proceso administrativo porque justamente eso no es nuestra competencia. Allí tienen todos los procedimientos a seguir y ellos tienen que agotar la vía gubernativa para luego pensar que hubo un acto abusivo. Y aún así, si hay alguna decisión en la sala contenciosa administrativa donde establezca que el servidor público no llevó a cabo lo correspondiente, tendríamos que ver si eso constituye o no un acto abusivo per se, porque finalmente las partes tenían la oportunidad de debatir y recurrir en lo que correspondía, ¿no? Que sería otro análisis. Pero en el tema de las denuncias constantes que se le presentan a los agentes de la policía, ¿no? Que va la agente de policía y aprende o detiene a alguna persona que por alguna razón estaba siendo requerida o porque estaba en un lugar donde no debía estar o estaba alterando el orden, lo llevan y por alguna razón la persona viene y dice, no, la gente abusó de su cargo porque me trajo acá y más eso me pegó y me golpeó, mira que tengo aquí la herida y todo lo correspondiente. Ese tipo de denuncia también en un momento dado, y creo que en el sistema penal acusatorio casi siempre que se ponen, y allí tenemos que poner un límite en cuanto a qué es el abuso de autoridad y qué es un delito de lesiones personales. Esos son dos conductas diferentes porque te alegan que has sido golpeado y que eso fue en ejercicio de un abuso de autoridad por parte de la autoridad de policía y todo lo correspondiente. Pero este tipo penal establece que el servidor público que con abuso de su cargo ordene o cometa en perjuicio de alguna persona cualquier hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley. Es decir, que con este delito, si yo vengo a denunciar o querellar específicamente el delito de abuso de autoridad, yo no puedo decir el agente de policía abusó de su autoridad porque me pegó, porque las esposas me las apretó y aquí están todas las laceraciones y todo lo demás. Ahí tendríamos que hacer una diferenciación porque habría que ver por parte del fiscal que le corresponda determinar si estamos en presencia de un abuso de autoridad o un delito de lesiones personales. Y los dos no pueden estar a la vez. No puedo presentar una denuncia por abuso y por lesiones personales. Es decir, si ya tenemos una conducta calificada que es el delito de lesiones, se investigará por lesiones, pero no existe el abuso. El ejemplo más allegado, los casos que hemos tenido donde se ha condenado por delito de abuso de autoridad, fue el caso de un corregidor donde un agente de policía de determinada provincia le pidió al corregidor que fuera a detener a una persona, que lo fuera a detener y todo lo demás, y el señor, que era un señor bastante de avanzada edad, dio lo que el agente del policía le estaba pidiendo, porque había una situación con esta persona, y se fue entonces el corregidor a detener al ciudadano. El ciudadano a través de un abogado presentó un habeas corpus ante el juez correspondiente, y el juez correspondiente le pidió un informe al corregidor, y
Y una de las preguntas que le hacía era si él mantenía algún expediente en contra de este señor que motivara la orden de aprehensión o de detención que él estaba girando. El corregidor dijo que no tenía nada y que solamente había sido a petición de un agente de policía. Evidentemente ahí vemos que no había ningún proceso y que la orden que estaba girando era totalmente abusiva porque no tenía un respaldo jurídico o alguna fundamentación jurídica que permitiera la detención de esta persona. A este señor se le condenó creo que a 1 año de prisión porque obviamente cometió el acto abusivo. Esto se dio en el sistema penal acusatorio, pero ahí vemos que es un delito un poquito en su forma de corroborar, pero aquí queda bien claro porque el señor no tenía, el corregidor no tenía ningún proceso en contra de esta persona y con qué fundamentaría obviamente la detención. La calidad de servidor público, en ese caso de corregidor, no le daba esa facultad de tener a petición de una tercera persona a este ciudadano. Generalmente siempre presentan las denuncias, obviamente con situaciones que no van acorde y que muchas veces tenemos que ver si el servidor público obviamente tiene esa facultad. El ejemplo de un juez puede dictar una sentencia, un juez puede ordenar un secuestro, un fiscal puede, en el caso inquisitivo, puede dictar una orden de aprehensión, puede dictar un secuestro, puede solicitar un secuestro penal, puede aplicar una medida cautelar, y eso no constituye un acto abusivo per se. Evidentemente va a afectar a alguna de las partes y la persona afectada con esa medida inmediatamente se lanza a presentar una denuncia con motivo de buscar que el servidor público cambie su postura. Pero es una postura jurídica que puede ser discutida no a través de una denuncia penal o una querella. Es una postura jurídica que se va a discutir a través de las instancias correspondientes y se puede elevar obviamente a un superior para que finalmente la decida, pero no se le puede catalogar como acto abusivo, salvo que sea el ejemplo que les mencioné, que sea una cosa totalmente infundada y que no esté respaldada jurídicamente hablando por un procedimiento especial o un procedimiento en específico, y pudiésemos ver si es un acto abusivo. Aquí vemos que la pena es bastante baja, también es de 1 a 2 años, equivalente a 10 multas. Los elementos del tipo penal de este tipo de delitos, en principio debe ser un servidor público en ejercicio de sus funciones, debe ser un acto abusivo, arbitrario, que exceda de los límites establecidos de su actuar o contrario a los mismos. Ese acto no puede estar tipificado en alguna otra norma delictiva, que es lo que le he venido explicando, y debe ser un acto doloso, debe existir voluntad de cometer ese acto abusivo. Y la omisión, obviamente, que es el contenido en el artículo 356, que es el servidor público que ilegalmente rehúse, omita o retarde un acto propio de su cargo, que también es un delito doloso con voluntad de querer realizarlo. Hay un delito también que es para aquellos servidores públicos que abandonen su cargo por más de 5 días sin haber sido cesado legalmente en el desempeño de sus funciones. De estos casos hemos tenido muy pocos, casi que muy pocos, pero es una conducta establecida. Este es el delito contra los servidores públicos y generalmente aquí también hay otra distinción que tenemos que hacer, porque hay una confusión en qué es un delito contra los servidores públicos y qué es un delito de lesiones contra servidores públicos, que está en otro título penal. Y aquí el ejemplo más clásico que siempre tenemos es cuando el agente de policía va a detener a alguien y esta persona presta resistencia, y en esa resistencia obviamente agrede al agente de policía. Casi siempre recibimos ese tipo de denuncias y aquí nosotros tenemos que hacer una aclaración muy importante, porque con el solo hecho de recibir ese tipo de agresión física donde el agente de policía se ve afectado físicamente, ya se debe enmarcar en lo que establece el artículo 140 del Código Penal, que sí es específico
y que sí es en contra, obviamente, de un servidor público, que pareciese ser que pudiese ser un delito contra el servidor público, pero no. El especial y el que estoy mencionando, que es el 360, el artículo 360, va encaminado a otro tipo de situaciones en particular, y ahora yo paso a explicarlo. Veamos lo que establece el artículo 140 del Código Penal. Quien cause una lesión a un servidor de la fuerza pública, del órgano judicial o del Ministerio Público, de la Autoridad Nacional de Aduana o de otros estamentos por motivo de las funciones que desempeña a causa de su empleo o como consecuencia de la ejecución de su trabajo, que le produzca incapacidad no mayor de 30 días, será sancionado con prisión de 2 años de prisión. Casi siempre, y lo digo porque hemos recibido muchas de estas denuncias por los propios agentes de la policía indicando que la persona obstaculizó su labor y por lo tanto se presentan las denuncias. Nosotros recibimos y cuando se puede hacer la explicación correspondiente se le hace a la gente para que tengamos más clara la situación, pero el solo hecho de que la gente haya recibido golpes o haya sido lacerado o haya sido golpeado, debemos enmarcarlo inmediatamente en un delito de lesiones contra servidor público. Igual nos puede ocurrir a nosotros cuando estemos ejerciendo alguna función en particular y cometan alguna lesión en contra de nosotros. Obviamente se enmarcaría esa conducta desplegada por el tercero en un delito de lesiones en perjuicio del servidor público. En el tema del delito contra los servidores públicos, el ejemplo más clásico que hemos tenido es aquel cuando el fiscal va a hacer un allanamiento. En el allanamiento toca la puerta y quien está adentro no quiere abrirla, o quien está adentro sale con un machete, sale con una pistola y dice váyanse de aquí, no les voy a dejar entrar. Y claro, ese tiempo que está utilizando la persona es con motivo de ganar el momento suficiente para deshacerse de la evidencia, ocultar evidencia, y obviamente eso obstaculiza la investigación del fiscal. En este caso en particular, obstaculiza la investigación, y lo que pretendíamos encontrar con ese allanamiento y sorprender a los posibles delincuentes era, por ejemplo, que nos hayan señalado que allá había droga, y cuando llegamos la persona dice no entra nadie porque tengo una pistola, tengo un machete y aquí no entra nadie. Nosotros tenemos que buscar en ese sentido el respaldo de la autoridad, el respaldo de la policía, y en lo que eso demora, obviamente la persona puede deshacerse de la droga tirándola al excusado, deshaciéndose de eso, y ya obstaculiza obviamente la investigación. Ahí se le puede aplicar un cargo adicional de obstaculización. O ejemplo, para nosotros como fiscales anticorrupción, que vayamos a algún banco de la localidad y pedamos que necesitamos llevar a cabo una inspección con motivo de ubicar información, y la persona encargada dice yo no les voy a dar ninguna información y se tienen que ir de aquí, porque nos hemos encontrado con algún tipo de persona por desconocimiento de la ley o por asumir un rol que no le corresponde. Nos hemos encontrado con personas de esta índole, y podría ser objeto de una investigación por obstaculizar obviamente la investigación a través de la intimidación, del engaño, como le venía diciendo, y eso puede ser objeto de una investigación por la conducta desplegada. Sin embargo, es de mucha importancia ante esto. Nosotros tenemos que tener un manejo muy bueno para poder buscarle un punto medio y no encontrarnos, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, nosotros le planteamos inmediatamente lo que puede estar ocurriendo, y ya el funcionario entonces dice, ¿sabes qué? Ya lo comprendo más, pero hay quienes que sí rotundamente obstaculizan la investigación, y ya definitivamente eso nos trae algo negativo para llevar a cabo o perfeccionar la misma, ¿no? El delito de sustracción de documentos públicos. Nadie en lo absoluto puede, como servidor público, yo no puedo en el ejercicio de mis funciones sacar algo de este expediente y destruirlo.
con motivo de hacer algo, facilitarle la vida a alguien. Yo no lo puedo hacer, eso es un delito de, 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 de sustracción de documentos. No lo puede hacer, ningún funcionario lo puede hacer. Hemos tenido algunas denuncias cuando el servidor público quiere presentar alguna denuncia por X o Y motivo, y muchas veces nos llegan con los documentos originales indicando que eso lo va a presentar dentro de la denuncia. Eso no se puede hacer, porque eso es parte de un expediente y eso no puede estar de esa forma en otro expediente. Lo podremos pedir nosotros en calidad de préstamo a futuro como un elemento de convicción, pero nadie puede agarrar un documento y llevárselo para su casa porque yo durante mis 5 años yo firmé todas estas resoluciones, yo me las voy a llevar. Eso no se puede porque estaríamos incurriendo en un delito de sustracción de documentos establecido en el artículo 362. El fraude de contrataciones públicas, que es otro tipo penal y ya es el último de los delitos contra la administración pública, que también discuto ahí la pena y mi crítica constructiva a esto porque oscila de 6 meses a 2 años de prisión. Pero lo que conlleva el fraude en contrataciones públicas, que uno de los principales delitos en el tema de las investigaciones contra la administración pública, porque es aquí donde se acuerdan las voluntades ilícitas entre el funcionario y el particular con motivo de ganarse la licitación pública. Y muchas de estas licitaciones públicas o de estas contrataciones no son de 3 reales, son de cantidad elevada de dinero. Y cuando vemos la pena, no está ya como en esa misma categoría o en esa misma balanza correspondiente, porque evidentemente la cantidad de millones que se malversan a través de fraude, a través de corrupción, son muy por encima a lo que pudiésemos conseguir en una pena de 6 meses a 2 años. Es muy grande. Y era uno de los proyectos en aquel entonces que se buscaba aumentar este tipo penal. Yo creo que de manera muy general les he podido hablar lo que son los delitos contra la administración pública. Nosotros como servidores públicos no debemos cometer actos contrarios a la ley. Ya desde la Constitución nos establece quién es funcionario público, los diferentes códigos establece qué es la función pública, el código de ética, las convenciones interamericanas, que es la regional, y la convención de la ONU, que es la global contra la corrupción, establece quién es servidor público, la función pública. Vemos que todo esto obviamente nos invita a nosotros como servidores públicos a caminar en el camino que corresponde, administrar bien los caudales públicos que se nos han dado en razón de nuestras funciones, a no exigir más allá de lo que la ley permite remuneraciones que no correspondan, a no utilizar bienes estatales para uso o beneficio propio, al ejercer esa función pública de la manera más correcta, porque eso va a redundar en crecimiento de la sociedad y en desarrollo del mismo Estado, y a evitar en primera orden, obviamente, de apropiarnos de esos dineros, por muy mínimos que sean, porque ese dinero no es de quien lo administra, sino ese dinero es de todos. Finalmente, esto obviamente, si hacemos lo contrario, automáticamente incurrimos en lo que es el delito de corrupción de servidores públicos, en el delito de peculado en sus diferentes formas, en el delito de fraude en contrataciones públicas, en el delito de enriquecimiento injustificado, delito de concusión, y como vemos y hemos podido palpar siempre, el servidor público que lo comete lo hace en función de su interés particular. Y ese interés particular en estas contrataciones, en la contratación que nos hace el Estado, no puede estar por encima, obviamente, del interés común o el interés de todos los asociados en esta gran nación. Panamá es un país bastante pequeño, pero por lo que yo he visto en los 15 años de estar en esta lucha contra la corrupción, es un país que tiene mucho dinero. Es un país que maneja mucho dinero
por todas las entradas del canal, todo lo que eso se refleja en los proyectos que hay, pero lamentablemente habrán algunos cuantos con el pasar del tiempo que han querido sacar provecho de eso y meterse en su bolsillo los dineros de todos. Por eso los invito a cada uno de los que ha estado pendiente de esta capacitación, pero que haya sido de mucha les haya servido mucho. Y evidentemente nosotros aquí estamos a la orden para cualquier consulta, a la orden de poder instruirlos y poder encaminarlos o aclarar las cosas para que de manera involuntaria no cometamos algún delito, porque como ya lo vieron en el peculado culposo, de manera involuntaria lo podemos hacer. Entonces es de mucha importancia el tema del manejo de las cajas menudas, en las decisiones que vayamos a tomar, hasta dónde eso pueda afectar la correcta administración pública y que esas decisiones no tengan un precio para ser ejercidas, porque ya tenemos obviamente una remuneración cada 15 días. Por el momento sería esto, pero... Tenía que ver con un caso el video con un caso de corrupción, donde un agente de la policía solicitaba dinero, le da dinero un personaje que va manejando en estado de ebriedad y recibe el soborno finalmente, pero más adelante este ebrio atropella a una persona, y cuando el agente de la policía llega a ese lugar y ve quién es la persona, era su esposa. El tema a discutir aquí es que por más que uno piense que las acciones que está cometiendo como servidor público indeterminadamente nos puedan afectar, al final del día sí nos afectan, porque para aquel administrador de un ministerio, para aquel ministro que tenía que construir los puentes, que tenía que construir las carreteras, o aquel ministro que tenía que construir los hospitales, evidentemente eso puede afectarnos no solamente a nosotros, sino a todos, incluyéndolo.
La función pública es de mucha importancia que sea ejercida de manera correcta, con motivo de que todos tengamos el provecho de esa correcta administración pública. Es lo que bueno, me someto a las preguntas, espero contestárselas todas, ¿no? Ok, una de las personas realizó la siguiente pregunta. En caso de que un funcionario detecte un delito y le dé conocimiento a su superior y el superior no da conocimiento a las autoridades. Es que en principio parece ser que la norma no me habla de que yo deba ponerlo en conocimiento de un superior. La norma habla de la obligación de todo funcionario que tenga conocimiento de la comisión de un delito. Si yo como servidor público ahorita me entero que hay algún funcionario afuera hurtándose las computadoras, yo tengo que poner inmediatamente en conocimiento. No tengo que esperar a decirle, en el caso mío, a mi superior, de que aquí hubo un funcionario que se estaba hurtando las computadoras, por el ejemplo más básico. Ese funcionario tiene conocimiento y él tiene el deber de ir a presentar la denuncia, porque eso también da margen a que se actúe de la forma más rápida y eficiente, con motivo de tratar de que ese delito no se siga cometiendo y evitar que se siga realizando, por decirlo así, ¿no? Así que todos tenemos la obligación, no tenemos que someternos a alguien para presentarle o esperar que ese alguien vaya y presente la denuncia. Si la denuncia es obviamente, la situación es obviamente muy clara, debe presentarse esa denuncia lo más antes posible. Ok. La siguiente pregunta dice, con relación a corrupción, en acuerdos por partes privadas y el Estado, ¿han hecho extensivos estudios al gobierno sobre las sanciones a los mismos? Repítemela de nuevo para ver si la comprendo. Ok. Con relación a corrupción, en acuerdos por partes privadas y el Estado, ¿han hecho extensivos estudios al gobierno sobre las sanciones a los mismos? Vamos a ver si comprendí la pregunta. Yo expliqué sobre el tema de la corrupción a nivel privado, que abarcaría esto entre empresas y particulares, donde también se parece mucho al delito de corrupción de servidores públicos. Nosotros obviamente debemos investigar a todas esas conductas donde un servidor público ha solicitado dinero en razón de realizar alguna función o dejar de hacerla. Las penas están bastante claras en el Código Penal y se establece que esa conducta en el solo momento de que nosotros pidamos dinero o nos pongamos en acuerdo con un particular para dejar o no hacer alguna situación en particular, en razón de nuestras funciones ya estamos incurriendo. No comprendí al final el tema de decir, hay estudios que se le presentan al gobierno. Eso pues no sé si de repente la persona puede reformular la pregunta, porque no la comprendí un poco, para ver si le puedo aclarar más de lo que le he mencionado. Ok. La última pregunta que mantenemos aquí en el chat dice, ¿qué tipo penal le corresponde al superior inmediato de una botella? En ese caso, si podemos ver en el 349, el 349 no me dice, no decía, esa era otra de las cuestiones a discutir cuando se estaba promoviendo la amplitud de las penas para este tipo penal. En este caso, en el 349, solamente se condena al embotellado, por decirlo así, al embotellador. Lamentablemente, el tipo penal no se extendería, porque en un pasado sí se condenaba a quien nombraba de manera tal que a una persona y esta persona no ejercía. Ahí les leo nuevamente el artículo, el 349. El servidor público que acepte un nombramiento para un cargo público perciba remuneración del Estado sin prestar el servicio al cual ha sido designado, sin causa justificada, será sancionado
con 150 a 300 días multa o trabajo comunitario. Anteriormente sí se le aplicaba al quien nombraba una sanción que tampoco era muy alta, pero hubo modificaciones y obviamente solamente se le condena a la persona que fue nombrada y no ejerce el cargo. Pero aquí en este tipo penal, nosotros pudiésemos utilizar la fórmula y que no sería difícil de hacerlo, en ver que ese nombramiento obviamente injustificado o ese nombramiento por parte del ente nominador no haya también incurrido en un delito de malversación de fondos públicos. Pudiésemos alcanzarlo a ese servidor público por ese nombramiento y el cobro indiscriminado por parte de quien no ejerció la función, pudiésemos alcanzar al servidor público que nomina por un delito de peculado en sus diferentes formas. Ahí tendríamos que verlo. Pero sí se podría enjuiciar. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, mantenemos una pregunta más. Denme un segundo. Ok. Buenas tardes, fiscal Mojica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Una pregunta que hace un compañero de la policía. En caso de un funcionario de la TT que denunció a un compañero de la policía de no haberle pagado un retiro del sistema por una boleta de infracción, ¿este funcionario estaría cometiendo un peculado? No, peculado no. A ver si comprendí. El funcionario de la TT le exigía un pago al agente de policía por no haber retirado una boleta, algo así. El funcionario de la TT, en pocas palabras, había acordado con el funcionario de la policía el retiro de una boleta, pero tenía que darle un pago. El funcionario de la TT denuncia al policía por no realizarle el pago. Es lo que le entiendo a la unidad. Ok. Y el funcionario de la TT iba a borrarle una boleta, es lo que comprendo, ¿verdad? Así mismo es. No, ahí sí, obviamente el funcionario de la TT, en conjunto con el de la Policía Nacional, a ver si comprendí bien la pregunta o el contexto, si ellos llegaron a un acuerdo con motivo de que uno le quitara la boleta al otro, podríamos estar en presencia de un delito de corrupción de servidores públicos, porque el funcionario de la TT no debe borrar boletas con motivo de recibir algo a cambio, y el servidor, el policía, no debe pagar por esa gestión porque lo único que tiene que hacer es pagar la boleta. Ahí podrían estar incurriendo en un delito de corrupción y puede ser un objeto de una investigación y debería ser obviamente puesto en conocimiento de la manera que corresponde, ¿no? Pero habría que ver si es un delito de confusión ante la exigencia del ATT, del funcionario del ATT, con motivo de tener la posibilidad de cambiar o quitar la boleta. Esa exigencia hay que ver si fue de manera a tal punto que podamos hablar que es un tipo de extorsión, que es confusión, o sencillamente es el delito de corrupción porque ambos se plantearon y dijeron, sabes que yo te voy a pagar cierta cantidad y bórrame esa boleta. Habría que ver ese tema muy detenidamente porque el de la TT no está allí para estar borrando boletas y recibiendo remuneración de absolutamente nadie. Ambos son servidores públicos y tienen que tener bien clara esa situación. La administración pública no se debe prestar para quitar o borrar con motivo de recibir dinero. Ya pudiesen estar incurriendo en alguna situación que debe ser investigada. Tengo otra pregunta de otro compañero. Ok. En los casos de los nombramientos con salario desproporcionado, puesto X, ¿qué tipificación tendría? Nombramiento de algún funcionario público. Ajá. Con salario desproporcionado. Correcto. No, eso no estaría catalogado como un tipo penal. Esa desproporción de la pregunta que tiene el compañero, esa desproporción en salario no corresponde a una conducta penal.
que debe ser investigada. Es un tema meramente administrativo que debe de alguna otra manera ser resuelto a través de la administración o del recursos humanos o lo que corresponda a nivel de la institución. Pero eso no se establece como una conducta penal que deba ser, no se establece como una conducta que deba ser investigada penalmente. No abarcaría esa desproporcionalidad como se plantea. No corresponde a un delito contra la administración pública. No sé si tienen una pregunta ya, Warren. No, hasta el momento, en las 3 preguntas que realizamos, era la que manteníamos en nuestro chat de en vivo de YouTube. Okay. Los compañeros del seguro, no sé si tienen alguna pregunta. Una de las preguntas creo que fue del licenciado de León, me parece, así que creo que él es del seguro. Bueno, creo que eso es todo. Quiero agradecer en primera instancia al Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, a la licenciada Florencia Ortega, su directora, igualmente al director general de la Policía Nacional, Jorge Miranda Molina, a la directora nacional de docencia de nuestra institución, comisionada Erlin Miranda, también a los compañeros del seguro que han participado y en especial al licenciado Adesio Mojica Peña, fiscal superior anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación, por esta maravillosa disertación el día de hoy y esperemos que sea el inicio de muchas más para los servidores públicos de estas instituciones. No sé si tienes algunas palabras, Warren, para culminar. No, con esto, bueno, de parte igual del Centro de Capacitación, le agradecemos al fiscal Mojica, como usted indicó, por por las palabras brindadas el día de hoy, ya que este tema es de importancia para nosotros como servidores del Estado, para que podamos de igual forma conocer las responsabilidades que tenemos como dice, al servir a nuestro país. Yo solamente quisiera decir unas últimas palabras, la verdad, reiterando los agradecimientos por la invitación que hace la Procuraduría de la Administración a través del Procurador General de la Administración al Procurador General de la Nación, en este caso el licenciado José Eduardo Ulloa. Nosotros estamos siempre a la disposición para brindar este tipo de capacitaciones porque es una función muy importante de la Fiscalía Anticorrupción en motivar que las cosas se hagan correctamente para no tener, por decirlo así, trabajo en el buen sentido nosotros acá. Invitamos a cada uno de los funcionarios que han participado de esta capacitación a que ejerzamos la función pública de la mejor forma porque de lo contrario, y como lo sabemos, lo he manifestado, estaríamos incurriendo en un delito contra la administración pública y una cosa muy importante, que un proceso penal ante una fiscalía anticorrupción es un proceso caro, y lo digo que es caro porque muchas veces los servidores públicos quieren recibir cantidad de dinero, quieren pedir dinero, pero la sola presentación de un proceso en su contra en una fiscalía anticorrupción tendríamos que ver que eso lleva un gasto para ese servidor público que obviamente ha incurrido porque va a tener que contratar abogados. Y eso obviamente cambia totalmente la vida y los dineros que en algún momento se apropió a través de corrupción, a través de malversación, no le van a alcanzar para poder pagar el proceso que se le seguirá en esta fiscalía y que nosotros obviamente no vamos a obviar en hacerlo por la condición pecuniaria en la que se encuentre, por la condición de dinero que tenga, porque nosotros tenemos que tener muy claro que la ley se respeta y debemos cumplirla. Así que agradezco a cada uno de ustedes por estar pendiente y presente a través de esta vía, por la charla que he dado, lo que les he explicado, y bueno, a la orden siempre voy a estar aquí. Cualquier consulta, créanme que soy el primero que estaría a disposición. José, Warren, a los demás compañeros que no podré mencionarlo, la Caja de Seguro Social, la policía en general. Siempre